Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los domingos de 2:30 a 4:30 de la tarde aproximadamente, aquí por Radio Cuca 107.3 de la FM de Oviedo, España. Puedes oír nuestros programas grabados a través de la web de la radio www.radiocuca.org. También puedes descargar los programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @PabloJVeloso. Puedes mandarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com y también participar de nuestro grupo de Facebook, La Espada de Damocles. Pero en el fondo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por recibirme aquí en tu casa y dar esta entrevista para La Espada de Damocles, que es un programa que tiene una orientación humana, que busca rescatar del ser humano aquellas intenciones, aquellas búsquedas que todos tenemos por hacer quizá un mundo mejor. Conozco tu trayectoria, he investigado, he conocido todo lo que has recorrido y sé que has tenido una vida muy rica y muy digna de que muchos que no la conocen en detalle o con puntualidad puedan saber de ella. Y también de lo que tú has recorrido en la vida y cuáles son tus intenciones, qué es lo que has buscado, qué es lo que has logrado y cuáles son aquellas cosas que te han quedado también en el tintero. Sé que has tenido una vida fuerte, que has comenzado viviendo situaciones intensas de parte de lo que fue la guerra civil, que has militado dentro de lo que es la izquierda, el Partido Comunista, y creo que has recorrido muchísimas de las ramas que ha tenido este partido. Llegado un momento, has abandonado todo ello, has regresado a tus inicios, a la mina, porque eres minero, y has tenido, un accidente importante. Y has quedado como si fuera en el retiro. Eso es lo que todos sabemos de ti. Pero me gustaría que en tus palabras nos cuentes quién es Gerardo Iglesias, quién fue, quién trató de ser en su momento y quién es hoy. No sé si es mucha. Mucha. Para escribir toda una memoria, ¿no? ¿Quién es Gerardo Iglesias? Pues el hijo de una familia trabajadora de izquierdas, que ha vivido siempre muy humildemente y que ha sufrido la represión más brutal de la dictadura franquista, ¿no? La situación familiar me obligó a entrar a trabajar, con 12 años a la construcción, ¿no?
y con 15 a la mina. Tuve que falsificar la partida de nacimiento porque hasta los 16 años no dejaban entrar en la mina, ¿no? Y a los 15 años comencé mi militancia comunista. Toda mi familia era del PC, tanto por parte materna como paterna. Pero bien, yo autónomamente a los 15 años ingresé en el partido, inmediatamente después de entrar a trabajar en el Pozo El Fondón, y tuve siempre una militancia muy activa, ¿no? ¿Qué es lo que me llevó a mí a asumir compromiso político? Pues en parte razones sentimentales y en parte razones objetivas de tipo material, y es decir, las penurias que se vivían en la familia desde el punto de vista económico, pero también represivas, ¿no? Y luego, cuando hablo de razones sentimentales, es que en mi familia hay dos hermanos de mi madre, Eliseo y Gerardo. Yo llevo con mucho honor el nombre de uno de ellos. Gerardo fue fusilado en la cárcel de Oviedo y Eliseo fue asesinado en el monte, ¿no? Entonces, aunque yo no los he conocido, porque yo nací en el año 45, y al primero, a Gerardo, lo asesinaron en el 39 y a Eliseo en el 40, pero como siempre se habló de ellos en mi casa con mucho cariño, con mucho amor, pues ha sido algo que yo metabolicé, por decirlo de alguna manera, y que llevé siempre conmigo, ¿no? Y quizá esa, entre otras, fuera la razón de yo incorporarme a la lucha desde muy joven, ¿no? Como recibir un legado de ellos y recibir la posta y continuarla. Sí, algo así. Pero cuando comenzaste a militar en el Partido Comunista, ¿cuáles eran tus proyectos? O sea, ¿qué era lo que querías poner en marcha? ¿Cuál era el modelo que te parecía que era coherente para ese momento de la historia? Bueno, no pensaba tanto en un modelo como terminar cuanto antes con la dictadura, ¿no? Y lo que viniera después siempre sería mejor, ¿eh? Es decir, en mi casa, en mi familia la represión fue terrible, afectó a todos los miembros de la familia. En algunos casos, como te he dicho, pues han terminado pagando con su vida, en otros pues con muchos años de cárcel, muchas torturas, recluidos en campos de concentración, en fin, campos de trabajo forzados, etcétera, ¿no? Entonces el principal objetivo era acabar con el régimen, ¿no? Y restaurar, por supuesto, la democracia. Y eso a través de la militancia y la cárcel que tuviste que padecer, donde te fuiste formando, según contabas, donde fuiste educando tu cultura también, que no la tenías inicialmente, y fuiste en ese sentido mejorando hasta el punto de que hoy en día tu libro, Porque estorba la memoria, escrito en el 2011, refleja justamente esa delicadeza en tu hablar, en tu escribir, que quizás, como digo, no lo tenías inicialmente. Así que, bueno, yo asistí a una escuela mixta que había en un pueblo cercano a donde yo nací, La Cantera, hasta los 12 años. Por eso. Pero no, ni siquiera de una forma continuada, ¿no? Porque antes que la escuela era el trabajo en el campo para poder sobrevivir. Entonces acudíamos a la escuela tanto yo como mis hermanos cuando podíamos, ¿no? Cuando las faenas de casa lo permitían, ¿no? Efectivamente yo, en fin, la formación que tengo, mayor o menor, pues la he adquirido leyendo y en la cárcel. Pero por eso, el haber ido a la cárcel es una experiencia obviamente fuerte, y digamos, la promesa de una cárcel no sé, la posibilidad de una cárcel amedrenta a muchas personas, hace que abandonen enseguida su lucha o sus ideales políticos. En tu caso casi que funcionó al revés, que eso enardeció
tu militancia hizo que cada vez que saliste, porque sé que entraste y saliste como 2 o 3 veces, y en total habrás tenido un periodo de 5 años de cárcel, has recorrido España a través de las cárceles también, pareciera que eso enardeció tu trayectoria o tu intención. ¿Cómo fue eso? Yo te confieso sin ningún problema que yo he pasado mucho miedo a lo largo de mi lucha clandestina, ¿no? Pero nunca el miedo me ha hecho retroceder. Yo he podido comprobar en la cárcel que es uno de los lugares, como cualquier otro, donde se vive con muchas dificultades, con mucho sufrimiento, donde mejor se conocen las personas, en el sentido de su fortaleza, ¿no? No me refiero física, sino mental. He comprobado en la cárcel que la fortaleza de las personas cuando emprenden una lucha depende mucho de la dignidad de cada cual, más que de ninguna otra cosa. Es decir, yo soy una persona pues extremadamente sensible, pues, es decir, ante una escena pues tierna me pueden correr ríos de lágrimas por las mexillas, pero sin embargo cuando se trata de enfrentarse a un enemigo cruel, sí, pues la dignidad es lo que cuenta, ¿no? Y efectivamente yo, aunque reconozco que he pasado momentos de mucho miedo, pues tanto en comisarías como fuera de ellas, y en la cárcel en ocasiones, sin embargo nunca me ha hecho retroceder, ¿no? Yo he tenido una militancia al 100%. Habré dado más o habré dado menos, dependiendo de mis capacidades, pero luego ha sido una militancia de entrega total y absoluta hasta que dije, bueno, pues ya cumplí, ¿no? O hasta aquí llegué, ¿no? Y finalizado todo este periodo de cárceles, cuando ya ocurrió la famosa transición hacia la democracia, una transición que siempre remarcas que fue signada por justamente la espada de Damocles, en el sentido de que estaba como predestinada al fracaso porque fue hecha de una manera no adecuada. ¿Tú consideras que no tuvo el proceso que debería haber tenido de limpieza de ciertas corrupciones que tú atribuyes a la dictadura? Entonces, tú he escuchado varias veces que afirmas que si se hubiera hecho de otra manera, la realidad actual sería otra, porque la mentalidad de la gente sigue. Bueno, no, yo parto de que sigo creyendo, ¿no? Como entonces que la transición se hizo como se pudo, ¿no? Desde luego lo que no comparto en absoluto es que se trate de una transición modélica como sea ideal. En absoluto. Bastante inmodélica, por cierto, ¿no? Ahora, en aquel momento yo creo que no había mayores posibilidades de provocar una ruptura democrática, que es lo que hubiera creado las bases para una democracia mucho más sana, mucho más transparente, mucho más participativa, ¿no? ¿En qué condiciones se produjo la transición? Bueno, pues dicho en 4 palabras, es cierto que la transición comienza en el momento en el que los elementos, digamos, menos recalcitrantes del viejo régimen se dan cuenta que el régimen no puede continuar porque hay un movimiento de protesta creciente muy fuerte, ¿no? Un movimiento ciudadano en general, sindical, de asociaciones de vecinos, en fin, de colegios profesionales, de estudiantil, etcétera, etcétera, ¿no? Y también esa movilización pues traspasa las fronteras, hay una solidaridad fuerte en los países más cercanos de Europa. Eso por una parte. Por otra parte, que decir, el régimen tiene una seria limitación, tiene una
una gran necesidad de entrar en el mercado común, pero en las condiciones de dictadura, pues no, imposible. Claro. Luego se suman dos hechos muy importantes, ¿no?, que aceleran el proceso, que son la revolución de los claveles y la caída de la dictadura en Grecia, ¿no? En tales circunstancias, por resumirlo en 4 frases, en tales circunstancias, pues una parte al menos del viejo régimen llega a la conclusión de que hay que buscar una salida, de que la continuidad del franquismo, luego llega la muerte de Franco. Claro. Sin Franco no es posible, ¿no? Y yo creo que con él tampoco hubiera sido posible durante mucho tiempo. Bueno, esa es una cosa, pero la otra es que cuando se entra en negociación los franquistas con las fuerzas de la oposición democrática, es decir, los franquistas hablan en nombre del Estado, controlan los aparatos del Estado. Claro. Mientras la oposición apenas tiene un lugar donde reunirse, porque lleva muchos años en la clandestinidad, ¿no? Luego todo el proceso está acompañado de ruido de sables, por decirlo de alguna manera, de intentos de golpe militar, de asesinatos, ¿no? Valga recordar la masacre de los abogados de Atocha, ¿no? Pero también unos cuantos estudiantes, el secuestro de algunos generales de alta graduación, que es promovido por grupos desde el propio régimen, ¿no? O sea, un elemento de miedo de fondo. Sí, quiero decir, la transición se realiza mediante un permanente chantaje con las fuerzas que se sientan al otro lado de la mesa, las fuerzas democráticas, ¿no? Yo cuento muchas veces cómo el PC asumió la monarquía y la bandera. Se hizo en una reunión del Comité Central, la primera que celebrábamos a la luz pública en Madrid, en un hotel. No sé si recuerdo bien si digo que fue el Hotel Convención. Me parece que sí, pero pudo ser otro, ¿no? Sin embargo, entonces fue una concesión necesaria para poder hacer esa transición. Te cuento. La reunión se inicia sin que en el orden del día se incluya para nada el tema de la monarquía y la bandera, ¿no? Cuando llevamos un tiempo reunidos, pues hay una llamada de Adolfo Suárez a Santiago Carrillo. Santiago Carrillo abandona la reunión y cuando llega con una declaración redactada, asumiendo bandera y monarquía. Previamente nos explica que el motivo de la llamada es que los militares venían a por nosotros. Claro. No sé qué es lo que querrían hacer con nosotros, pero nada bueno seguro. Nada bueno seguro. Entonces, pues aquella declaración que presenta Carrillo, si no recuerdo mal, pues se votó en un absoluto silencio por unanimidad, ¿no? Quiero decir, así se realizó la transición, con el chantaje permanente detrás, ¿no? Por una parte, las fuerzas democráticas tienen enfrente a quienes controlan el ejército, la policía, los jueces, los medios de comunicación, controlan absolutamente todo. Siguen reprimiendo las movilizaciones en todo el curso de las negociaciones y a la otra parte están unas fuerzas democráticas. Al cabo de tantos años de clandestinidad les habían quitado su patrimonio, no tenían apenas nada, lo único que tenían pues era la gente que se movilizaba en la calle, ¿no? En tales condiciones, claro, lo prioritario que era terminar con aquel régimen que no cesó de asesinar hasta el último día, ¿no? Porque muchas veces hay un intento de dulcificar lo que fue la dictadura. Quiero decir, la dictadura fue una dictadura fascista con todas las letras, ¿no? Y una dictadura que recurría a todo tipo de métodos, a los métodos más
más brutales, ¿no? Y no dejó de reprimir y asesinar hasta el último día. Lo prioritario era quitarse de encima aquel régimen, ¿no? Claro. Lo prioritario era poder salir de la clandestinidad los que llevábamos años en la clandestinidad. Lo prioritario era que los hombres y mujeres que llevaban tantos años en el exilio, si aquello no se terminaba pronto, ya nunca más podrían volver a pisar su patria, ¿no? Claro, Porque claro. llevaban muchos años. Eso era lo prioritario, ¿no? Por ejemplo, hay un grito que estaba en todas las manifestaciones: amnistía, ¿no? Es cierto. ¿Por qué saco el tema de la amnistía? Porque la famosa amnistía del 77 es hoy el muro detrás del que se esconden los herederos del franquismo, es decir, para no condenar la dictadura, para no reconocer a las víctimas, para no terminar con la impunidad del franquismo, ¿no? Se atrincheran ahí, pero es verdad que en la calle era el grito más unánime: amnistía, ¿no? Lo que pasa es que no se pedía amnistía para los torturadores y los responsables de la dictadura, se pedía amnistía para los que estábamos en la cárcel, en la clandestinidad o en el exilio, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, en aquellas circunstancias, pues yo creo que se hizo como se pudo. Yo creo que la correlación de fuerzas no hacía posible hacer una transición como se debiera de haber hecho, como manda el derecho internacional: verdad, justicia y reparación. Luego se introducían algunos otros elementos propios de las fuerzas democráticas. Primero se forma la Junta Democrática, en la que está el PC, el partido de Tierno Galván y me parece el Partido de los Trabajadores y algunas personalidades independientes. Pero en la Junta Democrática no entra ni el Partido Socialista, ni la Democracia Cristiana, ni otras fuerzas. Quiero decir, ¿por qué? Porque en el fondo, quiero decir, esas otras fuerzas no son muy partidarias de la ruptura democrática, porque temen que si hay una ruptura con el viejo régimen, es decir, si se inicia una batalla a fondo contra la cultura del franquismo, si se democratizan todos los aparatos del Estado, si todo eso ocurre y lo que se asienta es una verdadera democracia participativa, las fuerzas que habían estado en la lucha, y principalmente el PC, pues podrían ser muy beneficiadas, ¿no? Claro. Y entonces, pues incluso a todo lo que te decía anteriormente, a todos los condicionantes, pues se sumaba que ni siquiera dentro de las fuerzas democráticas una parte estaba muy interesada en que se produjera la ruptura democrática, ¿no? O sea, concluyo como empecé: se hizo como se pudo, en mi opinión. Ahora, el problema gordo surge cuando lo que debieron de ser concesiones transitorias para poner fin a aquel régimen criminal Se convirtieron en permanentes. se convirtieron en algo que se asumió con toda naturalidad, quiero decir, ¿no? Porque no olvidemos una cosa, quiero decir, tras el golpe del 23 de febrero, el Partido Socialista gana las elecciones y las ganas durante 4 mandatos sucesivos, y en los 2 primeros con mayoría absoluta. Era el momento, es decir, de haber hecho lo que no se pudo hacer en el justo momento de la transición: quitarse de encima toda la pesada herencia del franquismo, que continúa a día de hoy. Pero mira, te hago una pregunta. Si esa Pero no se hizo. Claro, normalmente en algunos casos se pedestaliza, o sea, se exacerba la posición de la dictadura o de los franquistas como mantenedores del orden, ¿no? Preservadores del orden. Y se demoniza
a los rojos, entre comillas, ¿no? Sí. Llamándolos peyorativamente así. Ahora, supongamos que se hubiera hecho una transición realmente modélica, una transición al estilo de lo que tú piensas que debería haber sido. ¿Cómo hubiera sido esta realidad hoy? ¿Cómo sería? Hombre, pues sería completamente distinto, eso sin lugar a dudas, ¿no? Porque fíjate en qué situación nos hallamos hoy. No vamos a comenzar diciendo cómo sería, sino a dónde nos trajo la forma en la que se hizo la transición, ¿no? Es decir, una transición donde la nueva democracia se asienta sobre los mismos aparatos del Estado franquista, ¿eh? Es decir, no se ha democratizado nada, ¿eh? Es decir, las figuras más relevantes de la represión en el franquismo, a nivel de policías, jueces, etcétera, siguen jugando un papel destacadísimo en el proceso democrático, ¿eh? E incluso acumulan un montón de condecoraciones por parte de la propia democracia. Yo estoy convencido de que el grado tan horrible de corrupción que vive en este país, ¿no? Que no se trata de hechos aislados, sino de una corrupción sistémica, es decir, institucionalizada, tiene básicamente sus raíces en la forma en la que se produce la transición. Es decir, las dictaduras son corruptas por naturaleza, y la medida en que todo el entramado, es decir, y la propia cultura del franquismo se hereda, se transmite al nuevo régimen, que dice, el germen de la corrupción está ahí ya, ¿no? Pero mira una cosa, normalmente la gente suele decir que la corrupción es el gran problema de la política, y critican a los políticos por justamente ser corruptos, por prometer algo, no cumplirlo, pactar con empresas y después de sus mandatos a las empresas que favorecieron ir a trabajar, una serie de cosas por el estilo. En tu caso, tu vida ha tomado otro rumbo. Tú has demostrado con tus actos el haber cumplido tus mandatos y el haber saber al haber asumido lo que debieron de ser renuncias transitorias como hechos ya duraderos, es decir, ¿qué es lo que se produce en este país? Es decir, y con un diseño bipartidista, es decir, porque eso es en base a la estabilidad democrática. Se diseña un sistema electoral que garantice un bipartidismo, porque el franquismo no había parado de vocear que España era ingobernable en democracia. Entonces había que pergeñar un sistema que permitiera la estabilidad democrática, ¿no? Entonces lo que ocurre, es decir, al no democratizar los aparatos del Estado, al no democratizar la economía de este país, es decir, el capitalismo de amiguetes, como se denominó, sí, que se genera a la sombra del favor del caudillo, es decir, o del sistema dictatorial, es decir, lo que se produce es una especie de matrimonio entre las élites políticas y las élites económico-financieras. Pero tú crees que si ahí está la corrupción. Pero si esa transición hubiera sido hecha de la manera adecuada, ¿tú crees que en la mente de cada persona hoy en día no habría ese germen de mira, es que si hubiera habido una ruptura democrática, sí, esto es una condena categórica de lo que significó el golpe militar el 18 de julio, una explicación de las esperanzas que abrió en este país la llegada a la Segunda República, una explicación de lo que hizo la Primera República en los primeros tiempos hasta que llegaron las derechas, ¿entiendes? Si se hubiera librado una batalla cultural contra la cultura del franquismo, es decir, si el pueblo español hubiera podido celebrar la fiesta de la libertad,
y vomitar todo lo que llevaba dentro. Es decir, si hubiera tenido la oportunidad de haber catarsis, ¿no? Sacarse todo eso, es decir, estaríamos asistiendo a un periodo de rearme democrático de la sociedad. Es decir, entonces tendríamos una sociedad más crítica, es decir, que no permitiría lo que permitió esta sociedad. Es decir, porque Felipe González en el segundo mandato, la corrupción de su gobierno y de su partido era ya tremenda, pero sin embargo siguió gobernando 14 años, ¿no? Y luego ya se inauguró la etapa del tú más, tú más, tú más. Una competencia a ver quién... Claro, unos se tapaban a los otros, claro. ¿No? Y entre tanto hay una sociedad, que decir, que no ha sido armada de valores democráticos, porque aquí se pasó de puntillas. Pero Gerardo, por lo que cuentas, a mí me da una sensación como si hubieran sido tú y 4 o 5 más los que tenían este plan, y el resto, incluido grandes partes del comunismo o del Partido Comunista, no tenían esa visión, y tenían una visión más de compatibilizar con el régimen anterior y tratar de mantener las cosas lo mejor, lo más prudente. Bueno, yo como debo, y creo que generalmente soy sincero, he de decirte que lo que pienso hoy tal vez no lo pensaba hace 30 años. Yo he sido secretario general del PC, y por ejemplo, pues me siento realmente en deuda con esta gente que dieron todo, que dieron su vida, y que la transición los arrojó a los confines de la historia, los olvidó. Felipe González no ha hecho nada por recuperar la memoria y los valores que portaban estos hombres. Pero también tengo que reconocer que yo, como secretario general del PC, en su momento tampoco hice nada para exigírselo, ¿no? Es decir, estábamos un poco imbuidos de un concepto muy equívoco sobre la reconciliación nacional. Es decir, la reconciliación nacional que había sido, planteada ya en el año 50 y pico por el Partido Comunista, es decir, la terminamos entendiendo de muy mala manera. Es decir, no se puede basar la reconciliación nacional sobre la base del perdón a un régimen criminal que arruinó el país y asesinó y torturó durante 40 años, ¿no? Sin que eso se juzgue, sin que eso se investigue, ¿no? Pero no por afanes de revancha ni venganza, sencillamente porque, empleo una frase que es comúnmente aceptada por todos los demócratas: los pueblos que ignoran su historia la repiten. Claro, están incapacitados para proyectarse con acierto hacia el futuro, ¿no? Y en esa estamos en estos momentos. Yo en este momento, acabo de entregar a la editorial otro libro en la misma línea. ¿Otro más? Sí. ¿Cuál libro? Bueno, todavía cuando salga acabo de entregar el manuscrito, ¿no?, a la editorial. En la misma línea, quiero decir, tratando de apoyar la querella argentina. He leído eso, sí. Los informes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que presionan al gobierno español, porque esto no puede ser. Quiero decir, pero si es que, ¿qué futuro puede construir una España sobre un suelo trufado de enterramientos, de fosas comunes, de gentes a las que no se les ofrece ni un entierro digno, hombre? Esto que dices ¿cómo es posible? Del olvido de la memoria, que justamente en tu libro tú lo llamas ¿por qué estorba la memoria? Como que te cuestionas por qué intentamos olvidar, y estas leyes de punto final, como ocurrió en Argentina, o ley de obediencia debida, que excusaba a aquellos que habían participado en torturas, es común a muchas transiciones de dictaduras a democracia. Sí, pero fíjate, en Argentina, que fue posterior, que es una dictadura al calor de la Guerra Fría, todo eso, sin embargo, en Argentina
a estas alturas pues han aplicado el derecho internacional de justicia, ¿verdad? Y reparación, y Videla ha muerto en la cárcel, ¿me entiendes? Y cientos de procesos o miles de procesos judiciales están en marcha o ya concluyeron contra los responsables de la dictadura. Pero resulta que aquí, a día de hoy, es decir, el Estado Democrático Español todavía no ha hecho una condena del golpe militar del 18 de julio. Es decir, a día de hoy, es decir, el Estado Español Democrático no ha hecho una condena explícita de la dictadura. Se hace por la puerta de atrás, por la puerta trasera, en la ley conocida como Ley de la Memoria Histórica. Se dice, nos sumamos a la declaración del Consejo de Europa que condena el franquismo. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Claro, claro, claro. ¡Qué vergüenza! Indirectamente. Indirectamente, pero qué vergüenza, ¿no? Pero mira, tú... Entonces, lo que quiero decir es que hay una parte de responsabilidad en el partido en el que yo milité durante años, es decir, no solamente en el Partido Socialista, que tuvo el gobierno y tuvo mayorías absolutas y pudo haber cambiado muchas cosas, ¿no? Quede clara una cosa, que el Partido Socialista ha hecho cosas importantes, sobre todo en políticas sociales, ha habido avances y tal, pero en el terreno de la recuperación de la memoria, de ajustar cuentas con el franquismo, no ha hecho nada, que se ha adaptado, en fin... pero tampoco ahí nosotros hemos pedido cuenta. Puesto lo que era debido. Bueno, tú haces esa confesión que es justamente muy, muy valiosa, de que en ese momento no tomaste la decisión que hoy tomarías. Sin embargo, sabemos que el ser humano no es perfecto, es falible, y en muchas ocasiones hace cosas que más adelante las revisa y dice, bueno, no. Claro. Sin embargo, tú continuamente haces referencia, y en tu propio libro, que es un gran recuento de 22 historias de familias que han sufrido, que han ido al monte, como maquis, que han muerto, que han sido torturados, gente que se ha quedado no en el monte sino en sus casas, y que han sido torturados por no contar dónde estaban sus hijos, por ejemplo. Bueno, tú dices que la memoria, recuperar la memoria, que hoy en día los jóvenes, que hoy en día la gente de la calle empiece a revisar todas estas cosas, sería uno de los modos de corregir errores y de tener una nueva visión. Yo estoy convencido, en España en alguna medida se ha iniciado un cambio político, con la emergencia de nuevas fuerzas políticas y tal. Bien. Ese cambio político, en mi opinión, debería de evolucionar hacia un proceso constituyente, es decir, donde se comenzara abordando lo que no se hizo en la transición. Es decir, empezando por condenar la dictadura franquista, investigar sus crímenes, juzgarlos, no importa que los responsables vivan o no vivan, porque no se trata de revancha, se trata de construir un relato compartido, quiero decir, para que las nuevas generaciones sepan con qué trabajar y en qué dirección conducirse, ¿no? Entonces, para mí, el tema de la recuperación de la memoria democrática, yo empleo el término memoria democrática y no memoria histórica, porque memoria histórica, pues bueno, nos puede conducir a la conquista de Granada o a la batalla de Don Pelayo, ¿no? Claro. Aquí, si vamos a hablar de memoria democrática, que nos conduce directamente al primer régimen verdaderamente democrático que tiene este país, que es la Segunda República. Bien, dicho eso, yo estoy convencido que la lucha por la recuperación de la memoria democrática es un elemento fundamental del cambio político que necesita este país.
Sin embargo, este cambio político, cuando pretende serlo a través de, por ejemplo, los movimientos de izquierdas, digo de izquierdas porque la derecha es algo que es demasiado visible y que todo el mundo lo tiene como en un pedestal, y la izquierda siempre ha sido relegada, siempre en las elecciones siempre es la que queda detrás, y es demonizada por mucha gente como, bueno, los locos, los rojos, los que si llegan a tener el poder van a ser un caos. Porque existe esto de que el miedo y el hambre, como tú cuentas en tu libro, a mucha gente la impulsó a aceptar. Bueno, es que el factor miedo sigue todavía siendo un elemento de gobierno en este país. En unas recientes declaraciones de la jueza argentina que lleva... que dirige la querella, la causa contra el franquismo, dice una cosa tremenda, ¿no? Es tremenda, pero en fin, para mí es muy común. Yo la conozco muy bien porque dice algo así: lo que más nos ha impactado es el miedo a contar lo que pasó por parte de las víctimas del franquismo. Dice, acá eso no ocurre, en derechos humanos eso no ocurre, la gente habla, explica, cuenta. Tú mismo cuentas. Pero las víctimas del franquismo tienen miedo a hablar, a contar. Y entonces la periodista, porque se trata de una entrevista que le hacen a la jueza, la periodista le dice, ¿y usted a qué cree que se debe eso? Y ella dice, investiguen los españoles, pregúntenles a los ciudadanos españoles por qué tienen miedo, ¿no? Y claro, es tremendo. Han transcurrido 37 años desde que se aprobó la Constitución Democrática, y cuando yo, que mis libros los hago sobre la base básicamente de testimonios directos de las víctimas. ¿Te ha costado obtenerlos? Sí, claro, pero ahí yo he visto clarísimamente que efectivamente hay mucho miedo a hablar. Yo me he encontrado con situaciones como la siguiente, pero no una, es decir, no como un hecho excepcional. Sentarme a la mesa con la persona que más conocía la represión que había vivido la familia, y a su lado los hijos y los nietos y tal, ¿no? Y empezar a explicar, ¿no? En algunas situaciones con mucha dificultad, ¿no? Vomitar todo lo que había llevado dentro en silencio durante tantos años, ¿no? Y de repente, pues un nieto, un hijo dice, pero mamá o abuela, nosotros no sabíamos nada de esto, que había ocurrido todo esto en nuestra familia, ¿no? Es decir, es una expresión clarísima de que la derecha, las fuerzas conservadoras en este país se han valido del factor miedo, es decir, para seguir imponiendo sus condiciones, ¿no? Pero de hecho, cada vez que se habla de la memoria democrática, te dicen, no hay que hurgar en el pasado. ¿Para qué revolver? Claro. No hay que hurgar en el pasado. Esa llamada a no hurgar en el pasado no es una llamada a la prudencia, es una amenaza. Claro. Nos están amenazando, nos están diciendo, oiga, no hurguen en el pasado porque los de ayer pueden volver. Nos están diciendo eso. Entonces, en estas condiciones, es decir, la democracia española es lo que es. Pero mira, lo que tú estás diciendo es que se está tratando a las personas como niños. Al niño se le dice, pórtate bien porque papá te va a castigar. Papá, el caudillo, papá, el gobernante. Sí, lo que pasa es que al niño, ahora tampoco, pero antes se le daba un azote. Pero en la dictadura era el tiro en la nuca, ¿sabes? Claro. Pero por eso digo, ese tratar como niños a las personas durante años y años y años, a partir de la dictadura en adelante, que tú dices no ha cambiado, sigue hasta hoy, eso está calado en los huesos, está en los tuétanos de las personas. Sí. ¿Cómo se cambia eso, Gerardo? Bueno, en alguna medida empieza a cambiar. Vamos a ver, el tema de la memoria histórica
de lo que significó la dictadura, durante muchos años era intocable, quiero decir, no se hablaba. ¿Cuándo se empieza a hablar? Se empieza a hablar cuando los nietos de las víctimas directas se empiezan a sacudir el miedo. ¿No? Y empiezan a investigar, ¿no? Por su cuenta, incluso al margen de sus propios familiares que en la casa nunca hablaron de ello, por miedo. Y son los que ponen en pie todo un entramado de asociaciones en pro de la recuperación de la memoria. No son los partidos políticos, es decir, los que ponen en la agenda política del país el tema ¿no? Es decir, son los descendientes de las víctimas. Pero muchas veces a nivel de asociaciones de la sociedad civil. Pero muchas veces, Gerardo, pasa que hay gente que por tener un abuelo o una abuela que vivió en carne propia todo esto, lo cuenta en un marco institucional, en un marco educativo, y se le tilda de tendencioso. Se le tilda de estar tomando una versión de la historia, como diciendo, bueno, así lo cuenta tu abuela, pero no fue así. Sí, pero en fin, eso no es que esa versión no es que sea tendenciosa, es que es interesadamente falsa, porque yo a partir solamente de las investigaciones personales que he hecho, puedo poner en el mapa un montón de fosas. No, pero estoy seguro de eso. De fosas, de enterramientos de gente que se les ha negado, después de asesinarlos, se les ha negado enterrarlos en el cementerio, y están en el monte. Yo conozco muchos casos, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo la gente al cabo de 37 años de democracia, o una parte de la gente, no se atreve todavía a hablar de aquello? Porque habrá mucha gente que quiere no creer justamente esa historia, porque no le conviene, porque quiere mantener las cosas... Ahora, evidentemente, porque ha sido un factor en manos de las fuerzas conservadoras y de los poderes económicos fundamental para traernos a donde estamos. ¿Y dónde estamos? Pues estamos en una democracia que consiste básicamente en votar cada 4 años, ¿no? En firmar un cheque en blanco. Claro, sí. Porque además ofrecen unos programas electorales que se los pasan por la entrepierna al día siguiente. Exacto. ¿No? Y porque además, y encima, hemos cedido la mayoría de las competencias a la Troika, y la Troika nos manda, y aquí los gobiernos de turno obedecen siguana, ¿no? Esa es nuestra democracia. Pero mira, tú con lo que dices, lo que estás haciendo es invitando a la participación de la gente. Sí, evidentemente. Porque... Es decir, para mí lo más esperanzador, el 15M, es decir, si yo fuera creyente, pues diría, eso es un milagro, ¿me entiendes? No es ningún milagro, es una juventud que despierta y que está harta de lo que está pasando en este país y de la actitud acomodaticia de los partidos, incluidos los partidos de la izquierda. Y salta a la palestra política y en muy poco tiempo pone en solfa todo el establishment, ¿me entiendes? Independientemente de hacia dónde se oriente en el futuro Podemos u otras fuerzas, pero lo que ya han hecho esos movimientos sociales, no han sido los sindicatos tradicionales, no han sido los partidos de izquierda tradicionales, no, han sido movimientos emergentes en la sociedad civil los que han dicho basta, ¿no? Hay que cambiarlo. Ahora, es decir, y eso termina con la falsa afirmación de que la juventud no es una pasota, no quiere participar en política, no sé qué. No, la juventud lo que no quiere es entrar en un partido donde solamente va a ser un número y no se le da ningún protagonismo. Es decir, cuando resulta que la juventud, porque hay una idea muy arraigada que esgrimen mucho en los partidos políticos de la izquierda, es decir, es que es muy importante la experiencia, es que estos chicos que llegan ahora jóvenes, mira, la experiencia no hay que despreciarla, lo que pasa es que hay experiencias que son muy malas,
Y conviene que desaparezcan. Claro. Es decir, yo procedo de la cultura comunista, ¿no? Es decir, con todos los claros y oscuros, con todos lo bueno y todo que ha tenido de bueno, pues que hemos sido esa cultura nos ha permitido combatir a la dictadura durante 40 años a costa de lo que fuera, ¿no? Mientras otros se fueron a los cuarteles de invierno, ¿no? Pero al lado de eso, quiero decir, hay una concepción del partido dogmática, sectaria, quiero decir, de una gran incapacidad para conectar con los cambios que se están produciendo en la sociedad, ¿entiendes? ¿No? Entonces esta gente joven es la que mejor puede interpretar los cambios que se están produciendo en el mundo. Es la que mejor puede interpretar, no es la experiencia de los veteranos. Te pongo un ejemplo, quiero decir, el tema de la conservación del medio ambiente, de la ecología, todo eso es un tema hoy fundamental, actual, ¿no? claro. Es fundamental, que dice, el planeta se va al carajo como no se tomen medidas. ¿Quién ha puesto metido en la agenda de los partidos? No han sido los partidos de la izquierda tradicional, han sido los verdes, han sido movimientos surgidos de la sociedad civil. Son las nuevas generaciones, es decir, los que mejor conocen y dominan las nuevas tecnologías, los que mejor pueden interpretar lo que está pasando y dar respuesta a ello, ¿no? Lo que pasa, Gerardo, también que en estas organizaciones emergentes de jóvenes que son pulsantes y pujantes, muchas veces empieza a surgir como cúpulas o como dirigentes o líderes que luego aprovechan esas situaciones y surge un elemento de corrupción, donde se produce de nuevo el famoso amiguismo, una especie de primero proponer una democracia. Bueno, de momento eso todavía no ocurre, vamos a ver lo que pasa, ¿no? No, pero pregunto desde tu óptica, ¿cómo evitar ese anquilosamiento que tú viste inclusive en Izquierda Unida? A ver, la primera condición es que los políticos, es decir, las élites políticas tienen que estar permanentemente controladas por una sociedad civil organizada, porque se han hecho revoluciones en el mundo, ¿no? Pero se han divorciado de la base social y han terminado en lo que han terminado. Es decir, es fundamental, es decir, mantener activo un movimiento social exigente hacia las fuerzas políticas, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, es fundamental hacer una legislación, quiere decir, establecer unos mecanismos que no permitan, quiere decir, hechos episódicos de corrupción hay en todas partes, ¿no? Y va a seguir habiendo. Pero una cosa es esa. Y otra cosa es que en plena crisis económica, quiere decir, cuando España ha vuelto a la época del hambre, ¿no? Cuando los niños, quiere decir, pasan hambre, tienen que abrir los colegios escolares en verano, ¿no? Para que puedan ir a comer, pues resulta que en esa situación, cuando se nos imponen recortes y más recortes y más recortes, ¿no? Y asfixian amplios sectores de la población, pues los casos de corrupción se siguen acumulando. Lo que quiere decir que estamos ante una corrupción institucionalizada, consustancial al sistema. Es decir, entonces, por una parte, es decir, hay que armar a la sociedad de valores democráticos, de valores críticos, ¿no? Es decir, y por otra parte hay que instrumentar desde el punto de vista legislativo medidas reales para combatir la corrupción. Es decir, lo que no se puede permitir, oiga, pero ¿quién se puede creer en este país que Mariano Rajoy no sabe lo que estaba pasando en el Partido Popular, que dicen sus dirigentes? ¿Quién se puede creer en este país que Chávez o Griñán no sabían lo que pasaba en Andalucía? Es que no se lo puede creer nada, pero mienten más que hablan. Y lo niegan descaradamente, ¿no? Se ríen de la ciudadanía. Es
Es decir, hay que terminar, quiero decir, con eso, ¿no? Lo que pasa es hay que introducir una nueva normalidad. Mira, las instituciones democráticas dirigidas por la derecha, porque hay que decirlo así, en este país gobierna el PP o gobierna el PSOE, quiero decir, gobierna la derecha. Gobierna la derecha. Es decir, porque la derecha son los poderes económico-financieros que imponen su ley. La derecha son unos medios de comunicación que están todos, absolutamente todos, en manos a su servicio. No hay un solo periódico ni una sola televisión en este país de izquierdas. No hay, ¿no? Entonces, esos son los que imponen sus normas, ¿no? Esa es la cuestión. Pero mira, cuando hay movimientos, como te decía, emergentes, como Podemos, por ejemplo, Somos, y otros movimientos que pretenden justamente agrupar esa necesidad ciudadana de un cambio y ponerla en marcha, muchas veces ocurre que la propia gente está tan acostumbrada a esta idea del caudillo, del papá, del padre que nos va a salvar a todos, y en lugar de... Mira, sin caudillo, las propias instituciones tienen esas instituciones concebidas por las fuerzas dominantes, es decir, tienen una capacidad de seducción y de engullir todo lo fresco que llega de la calle, tremenda, ¿no? Es decir, el coche, la secretaria, los sueldos amplios, los asesores, los viajes, la tarjeta bla o bla, como se quiera decir, o bla bla. Sí. Todo eso es muy peligroso. Pero bueno, de momento Manuela Carmena se va a la alcaldía en metro. Botella se iba a la peluquería con escolta. Bueno, de momento eso es así. Pero mira, vamos a pelear porque eso siga siendo así. Hay un fenómeno muy puntual con respecto, por ejemplo, a Manuela Carmena, que en las redes sociales, Facebook y otras redes, se denota de una manera, o se demoniza de una manera, pero demasiado radical, ¿no? La figura, por ejemplo, de Manuela Carmena diciendo que van a volver los soviets y que va a haber toque de queda. Sí, pero eso es la derecha. Claro, pero mira, lo más extraño de esas aseveraciones es que son completamente creídas por la gente. Uno pensaría... No estoy de acuerdo. Si hubieran sido tan creídas, Manuela Carmena no sería alcaldesa, porque desde luego la Esperanza Aguirre se esforzó lo suyo para evitarlo. La vinculó con ETA, en fin, con lo habido y por haber, ¿no? Lo más y ganó las elecciones. O sea que no, eso la sociedad, esta sociedad no ha tenido la ocasión de armarse a fondo de valores democráticos por las razones que explicábamos antes. Pero esta sociedad no es tonta. Es decir, es verdad que hay una parte de la sociedad que es temerosa a la hora de dar el paso, ¿no? Pero fíjate, el primer paso para el temeroso, el primer paso es el más importante y ya se dio. Con toda la campaña tan tremebunda que hubo contra Podemos, Podemos alcanzó unas cuotas importantísimas, a pesar de todo, y ahora mismo yo acabo de ver, pero en fin lo vi así de refilón, decir que una prospección que se hace de cara a las elecciones generales, que la suma de la izquierda, incluyendo al PSOE, como partido de izquierdas, pues superaría en más de 500.000 de votos a la suma de las fuerzas de la derecha. O sea que la gente no se traga todo lo que le cuentan, a pesar de que es una tromba, porque tú abres la 1 y ya sabes, abres la 3, y lo mismo. Bueno, abres la sexta y bueno, oye, como tiene mucho éxito y mucha audiencia, pues aunque sean los mismos de la 3, pues la mantienen ahí un poco así de tapadillo, ¿no? Pero en fin, en general, la ABC, el país, el mundo, todo. Entonces, está en manos de los mismos. ¿Tú sientes que está habiendo un cambio? Yo siento que está habiendo un cambio y que este cambio es para quedarse, no es para
no es una flor de primavera. Ahora, imagina que yo soy un adolescente que estoy escuchando esta entrevista y me estoy enterando un poco de la historia, quién eres tú, qué has vivido, tu libro, de por qué estorba la memoria, los maquis, el monte, el sufrimiento, las torturas, la dictadura, la mala transición. Me estoy enterando de todo esto. ¿Qué puedo hacer yo como adolescente que me empieza a surgir la inquietud, o como joven que me empieza a surgir la inquietud? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me dice Gerardo Iglesias? Lo primero, conocer la historia de este país de los últimos 70 años. ¿Y de qué fuente la puedo obtener? Bueno, hombre, pues a pesar de que el Estado se niega, quiero decir, a investigar todo lo que significó ese periodo negro de nuestra historia, oye, en los últimos años se han escrito muchos libros, Es decir, hay ya toda una bibliografía para enterarse, en fin, a grosso modo, de qué significó la Segunda República, cómo lo primero que tomó en sus manos fue la educación, fue la construcción de escuelas, es decir, fue llevar la cultura al pueblo, porque es fundamental, ¿no? Cómo concebir una enseñanza al servicio de construir ciudadanos y no meros votantes, ¿no? Meros votantes, participantes, ¿no? Y no testigos. Claro, de lo que significó, de por qué se produce el golpe militar. Es muy importante conocer eso. Es decir, el golpe militar en España es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comienza en España el 18 de julio, ¿no? Entonces, esos que se esfuerzan en diferenciar, es decir, lo que fue el régimen franquista de lo que fueron los regímenes fascista o nazi en Europa, es decir, argumentando de que Franco no estuvo en la Segunda Guerra Mundial, no entró formalmente. Bueno, cuidado. Franco hizo el mejor servicio que podía hacer a la Segunda Guerra Mundial, que fue iniciarla y consolidar posiciones. Pero además, ni siquiera es verdad que no participó formalmente. Envió a la división. Pero la división azul, es decir, es responsable de tal vez la masacre más terrible de la historia de la humanidad, que fue el cerco a Leningrado, ¿sabes? Entonces, eso es lo que tiene que conocer las nuevas generaciones. Ahora, supongo que yo ya soy el joven, ya estudié todo esto, me informé, me daté con las fuentes. Pues a la calle, que ya es hora. ¿Cómo? O sea, veo las opciones políticas, veo un Podemos, veo en estas zonas un Somos, veo, a la calle, que ya es hora, quiero decir, quien esté en contra de toda una cascada de contrarreformas que conducen a un proceso de involución clarísima, reforma laboral, reforma del Código Penal, del Poder Judicial, en fin, toda una catarata de reformas. Quien esté en contra de los recortes en la sanidad, a ver, yo soy una persona dependiente de la sanidad, tengo una dolencia bastante considerable, y hasta hace 2 años pues yo iba al médico cuando lo necesitaba, pues ahora me dan cita una vez al año, y durante el año yo tengo crisis terribles y tengo que acudir por narices a la privada porque no me atiende la pública, ¿no? Y necesito hacer una prueba, no estoy hablando en abstracto sino en concreto, y me la han solicitado hace 7 meses y la voy a tener, si la tengo, para septiembre de 2016. Bueno, quien esté en contra de que los chavales trabajen 14 horas por ahí para ganar 400 euros, es decir, quienes estén en contra de todo eso, pues a la calle con los movimientos sociales, es fundamental. El cambio que se está produciendo en este país, es decir, ha sido el 15M, por ponerle una fecha y un nombre, y las mareas y todos los demás movimientos. Es fundamental la participación social para el cambio. Vale. Entonces ahí tienen que estar los jóvenes.
Y ahí está una parte ya importante de los jóvenes. Otros vendrán. Si todos los cambios en definitiva lo han hecho la juventud. Todas las revoluciones, que bueno, el término parece que asusta, no hablamos hoy de asaltar el Palacio de Invierno, pero hablamos de que la gente tiene que echarse a la calle y no tiene que seguir soportando tanta mentira, tanto ladronicio, en fin, tanto robo, y frente a las protestas, represión, ley mordaza. ¿A dónde vamos? Entonces, digamos, ya para ir finalizando, Gerardo Iglesias, que ha escrito este maravilloso libro, ¿Por qué estorba la memoria?, que hace un recuento de todo aquello que Gerardo considera que tiene que recordarse, y que estos jóvenes podrían aprovechar este libro, escrito en el 2011, donde se hace un recuento muy detallado de algunas familias y de algunas vidas. Y si esperan un par de meses se pueden leer otro. Y otro más que va a surgir ahora. Y como final me interesa también saber, tú estás ahora en una etapa de tu vida donde has dejado de militar políticamente, aunque tus ideas siguen siempre vivas, sí. y esto de hacer una entrevista da fe de eso, de que tú estás todavía queriendo incitar, queriendo poner en marcha cosas, a veces simplemente ideológicamente, quizás ahora ya no saliendo y haciendo una marcha o militando directamente. Pero Gerardo Iglesias hoy, luego de haber recorrido todo eso, ¿cómo es la vida de una persona que lo dio todo, que se abrió en su momento y que ahora, padece una enfermedad dolorosa por ese accidente en la mina, una mina a la que podría no haber recurrido, podría haber seguido en política Gerardo Iglesias y haber estado bien económicamente, y decidió regresar a las fuentes, algo que mucha gente considera un acto honesto, pero que nadie valora, ¿no? Por eso es que hoy en día no tienes el bienestar económico que deberías tener. ¿Cómo es la vida de Gerardo Iglesias, de un luchador, hoy, después de todo eso? ¿Hay desazón? Yo quiero hacer una aclaración con respecto a mi vuelta a la mina. Es decir, no ha sido ningún acto... No tenía otra opción, digámoslo así, O sea que si yo hubiera tenido condiciones para no volver a la mina, yo no hubiera vuelto a la mina. Porque yo sé lo que es la mina. En la mina se muere de un accidente o te mata la silicosis poquito a poco. Y en la mina se revienta trabajando, ¿no? Es decir, lo que ocurre es que yo, por circunstancias familiares, yo me vine de Madrid con una mano adelante y otra atrás, no tenía absolutamente ni un duro, ni una casa, ni ninguna propiedad, y sin embargo sí tenía un hijo recién nacido del que me había hecho cargo y tenía que resolver la papeleta. Entonces tenía una excedencia de UNOSA y me fui a UNOSA. O sea, no se me atribuye a ningún valor excepcional por haber vuelto a la mina. Volví a la mina porque no tenía otro remedio. Así de claro. Pero podrías haberte quedado... Sí, hombre, podía haber evitado la mina si yo fuera persona que se vende por un plato de lentejas. A eso voy. Alguna oferta tuve. No, pero yo no soy persona que se vende por un plato de lentejas. Lo prometo. Lo prometo, y no soy ningún santo, o sea, tengo mis defectos como todo el mundo, pero no, mi dignidad y mi historia y la de mi familia no la comprometes. No la comprometo yo por nada del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo es mi vida hoy? Bueno, mi vida hoy es complicada porque yo tengo un dolor crónico. Al cabo de 5 brutales operaciones de columna, y es un dolor pues muy difícil de... no hay un tratamiento específico, y me limita mucho, estoy muy limitado, es decir, no puedo hacer mucha vida social, y bueno, pues aquí estoy, pero vamos, sigo con ganas de dar guerra en la medida de lo posible, sigo pensando como siempre, pues me reúno y me encuentro con amigos y con gente joven y no tan joven, y escribo
pues algo, y algún artículo de vez en cuando. Estuve 20 años sin abrir el pico, sin escribir y sin nada, porque parte de esos 20 años han sido realmente terribles, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, ¿no? Estuve bastante peor que estoy, ¿no? Y además porque, bueno, una vez que me aparté de Izquierda Unida y de toda militancia, pues tampoco me apeteció intervenir, en fin. En este momento sí tengo más ganas, ¿no? Porque hay un proceso en marcha muy importante al que yo me siento obligado a contribuir de alguna manera. Este cambio que se ha iniciado en España hay que llevarlo a buen puerto, sin personalismos, sin sectarismos, sin agarrarse a viejos conceptos que, superados por la historia, vivimos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y lo que se trata es de construir una mayoría alternativa que pueda, en fin, sentar nuevas bases en este país para un futuro de esperanza. Muy bien, muy bien. Así que bueno, el mensaje final quizás tenga que ver con la participación. Tú instas a la gente a que se implique. Eso es fundamental. El mayor error de la izquierda, y específicamente de Izquierda Unida, que es la formación a la que yo he contribuido, creo que fundamentalmente a construir, ha sido encerrarse en las instituciones. Hay que estar en las instituciones, pero no más del 30 o el 40% del tiempo. Hay que estar en la calle, hay que estar con los movimientos sociales, no para instrumentalizarlos, sino para apoyarlos, para escucharlos. Y la política no la pueden hacer solo los partidos. Tiene que haber otros sujetos sociales que intervengan en las decisiones políticas. Es decir, los movimientos sociales hay que respetar su autonomía, ¿no? Es decir, ese es el camino, yo creo. Bueno, creo que ha quedado claro a lo largo de la entrevista, bueno, ese punto de vista participativo, de no ser un testigo, porque quizás el testigo de una tiranía silenciosamente la apoya y la favorece. Entonces, participar, animarse a incursionar en la memoria, buscar fuentes fieles y fidedignas, como por ejemplo tu libro, Porque estorba la memoria, pero también otras fuentes que quizás sean válidas para poder documentarse y tener una base sólida y coherente desde la cual construir una nueva España, una nueva realidad. Sí. Así que muchas gracias, Gerardo, por esta entrevista para el Padre de Damocles. Hasta luego. Hasta luego. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo domingo de 2:30 a 4:30 de la tarde aquí por Radio Cuca 107.3 de la FM de Oviedo. Cuando escuches estas palabras: La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!